Este fenómeno hace referencia a la remoción de la capa superficial del suelo por el agua, el viento o actividades agrícolas insostenibles como la labranza intensiva. La siguiente, por favor. Ok. Tiempo de producción del cafeto. Desde el momento de la siembra hasta que se cosechan las primeras cerezas de café puede pasar entre 2 a 4 años. El proceso de producción del café empieza con la floración. Las flores del café aparecen en los nudos de las ramas en grupos de 4 o más. En los siguientes meses las flores se diferencian y se polinizan, dando lugar al fruto del café, también llamado cereza. La maduración del fruto tarda entre 6 y 11 meses dependiendo de la variedad de las temperaturas y de la humedad. La cosecha del café, una vez las cerezas de café estén maduras, llega el momento de la cosecha. Esta puede ser mecanizada o manual. La cosecha mecanizada recoge todos los frutos, estén o no en su punto exacto. En el tipo de cosecha usado en grandes cafetales situados en zonas planas y con planeación preparada para la entrada de la maquinaria. Generalmente este tipo de cosecha y este tipo de cosecha mecanizada se utiliza prácticamente en las grandes industrias. Acá en Guatemala hay alrededor de 125,000 productores de café, prácticamente entre grandes y pequeñas industrias y pequeños productores. El cultivo del café requiere recursos intensivos y los efectos del cambio del clima están creando perturbaciones importantes de su producción y comercio. La siguiente, por favor. Los países centroamericanos, por ejemplo, han perdido hasta el 30% de su capacidad de producción. La han perdido ya que muchas veces, como les venía comentando, la cantidad de productos que se necesitan para poder producir, en este caso, que es el agua, en mayores concentraciones, esa cantidad es elevadas. Entonces, realmente, si se han dado cuenta hoy en día, pues el tema del agua en muchos lugares, en muchos sectores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues sabemos muchos países, no solo Guatemala, que tienen mucha escasez de agua. Entonces, esto ha hecho que, pues, obviamente, su producción como tal pues, haya sido menor por ese tipo de situaciones. La siguiente, por favor. Por favor. El agua es necesaria en varias etapas de la producción del café y se estima que una sola taza de expreso necesita alrededor de 140 litros de agua, desde la siembra hasta nuestra mesa de desayuno. Como se podrán dar cuenta, el agua en sí es uno de los factores principales que se utilizan como tal en la siembra del café. Entonces, como les venía diciendo, o sea, para llegar a cosechar el café, más o menos, o sea, para llegar al producto final, dependiendo pues la cosecha y todo, se tarda de 2 a 4 años. En esos 2 y 4 años, ¿cuánta agua pueden utilizar como para poder estar regando directamente la siembra, para que esa siembra crezca día a día y todo ese proceso? Pues imagínense, son de 2 a 4 años en los cuales pues se echa agua, pues, la cantidad de veces que ellos necesiten hacerlo para que pues obviamente la siembra crezca. La siguiente, por favor. Perdón, ¿me escuchan ahí? Sí. Ah, perdón, licenciado, ahorita continúo. Muy bien, yo voy a continuar con la segunda parte de la exposición. Vamos a comenzar por la roya. ¿Qué es la roya? Es una de las enfermedades más fuertes y con más impacto en el cultivo del café. La roya llegó a Guatemala en los años 70, pero no tuvo gran impacto hasta los años 90 y su gran impacto ha sido hasta del año 2010 en adelante. No estoy diciendo que antes no afectaba, sino que a partir de ese año empezó a afectar con mucha más fuerza. La roya del café es considerada una de las enfermedades más catastróficas de la historia.
Está dentro de las 7 pestes y o enfermedades de las plantas que ha dejado mayores pérdidas en los últimos 100 años. Ahora, ¿cómo voy a distinguir que mi planta de café tiene roya? Si se dan cuenta en la imagen, tiene pequeñas manchitas, a veces amarillas, pueden ser café o pueden ser rojas. Esto no afecta solamente a la hoja, afecta a todo el cafeto. Y lo que produce es que con el pasar del tiempo las hojas se vayan cayendo, no hayan cerezas de donde sacar los granos, por ende hay mucha pérdida de grano de café a nivel nacional. ¿Cómo se produce la roya? Bueno, hay esporas. Esporas son como pequeñas partículas que se van distribuyendo por medio del viento o del agua y pueden llegar a afectar otras plantas. Entonces el hongo ya se puede introducir en la planta y tiene un tiempo de incubación de 8 horas. Por lo que se dan cuenta es súper rápido, por lo tanto puede infectar a muchas plantas muy rápido. Ahora, ¿cómo podemos nosotros atacar a la roya? Pues es bastante complicado porque, como les comentaba, el tiempo de incubación es muy rápido. No podemos atacarla rápido y detenerla, sino que un día se puede contagiar una y al siguiente día pueden haber contagiadas varias o si no es que todo el cultivo. Lo que podemos realizar es el uso de pesticidas y fungicidas, que a veces aquí en Guatemala no se quiere utilizar tanto, ya les voy a explicar por qué, pero para este tipo de enfermedad es lo más recomendable si no queremos perder los cultivos, porque a veces las plantas ya no se recuperan. Puede que no se mueran, pero ya no producen frutos, entonces ya no sirve para nada tener tanto cultivo. Ahora, ¿por qué no queremos utilizar fungicidas? Porque estos vienen a contaminar el agua. Ya como estaba hablando la compañera anteriormente, se utiliza demasiada agua para el cultivo del café. Entonces, lo poco que puede llegar a otras fuentes de agua se puede llegar a contaminar. Y esto no solo nos afecta al cultivo, sino afecta a los animales que hayan en el ecosistema y hasta puede llegar a afectar a las personas a los alrededores de los cultivos o hasta a nosotros mismos. Entonces, a través de todo este proceso de la roya que vino a afectar a Guatemala, en los años de 2010 y 2012, 2013, fueron los años con más impacto en el cultivo. Se llegaron a producir en el mejor año 4.8 millones de quintales de café oro, pero a raíz de la roya se llegaron a perder 800,000 quintales de oro. Eso significa una gran pérdida económica para el país y aparte pérdida para los campesinos, a los micro y pequeños campesinos que producen su café y con eso tienen su sustento. A raíz de esto, en el año 2001, cuando empezaban a ver los golpes de la roya en el café, se abrió de parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación un fideicomiso que se llama Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco. Este viene a dar préstamos desde micros a los grandes productores de café a tasas de interés muy bajos y con largos plazos para que ellos paguen. Para pequeños y micros productores se les da un 2% de interés y para medianos, grandes y muy grandes productores son un 3% anual. Comparado eso con un banco, es mucha la diferencia. Entonces, los productores pudieron obtener mejores financiamientos para mejorar sus producciones, sus cultivos, proteger los cultivos y obviamente empezar a tener mejores ganancias exportando su café a otros países. Entonces, pues espero que esto les quede. Si alguien conoce a algún productor y que está pasando por algún momento difícil, les pueden comentar que en el Ministerio de Agricultura se les puede dar una pequeña ayuda. Ahora, ya nos dimos cuenta que el café como monocultivo afecta mucho el medio ambiente. También la roya puede venir a afectar el café y no solo el monocultivo con roya, se perdió todo por lo que se había luchado. Entonces nos dio la duda, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar, cómo hacer más sostenible el café? Bueno, tenemos varias opciones, pero aquí vamos a hablar de 3. Número 1, el café de sombra. El café de sombra es cultivar el café junto a otros árboles frutales.
Esto trae varios beneficios, no solo al medio ambiente, sino al café en sí. Puede ser, por ejemplo, que el café ya no le pega tanto los rayos del sol. También promueve mucho la biodiversidad. Ya sabemos que donde hay árboles de diferentes especies, llegan varios animales, llegan animales terrestres, aves. Eso ayuda a mantener un ecosistema más balanceado. Por lo mismo, se pueden utilizar menos fungicidas y pesticidas porque los animales mantienen el control de plagas. También, mientras hay más frutas, el suelo se mantiene más vitaminado y ayuda a esto a que se mantenga más abonado el suelo, por lo mismo, un mejor cultivo de café. También previene la pérdida de suelo fértil con el arrastre de las lluvias. Ya sabemos que con árboles la tierra está más sujeta, por así decirlo, entonces cuando vienen las lluvias, no es tan fácil que se lave el suelo, se pierda el abono, se pierda tierra, sino que todo se mantiene junto y hay un buen balance entre todo. Además, ¿cómo puede afectar el café, cómo puede ayudar el café de sombra al café en sí? Bueno, lo vuelve más suave. Aquí en Guatemala nosotros producimos una clase de café que se llama café arábiga, y es de las pocas que se pueden aprovechar de este tipo de cultivo. Lo hace más suave, tiene menos cafeína y lo vuelve más aromático. Esto lo hace más atractivo a ciertas áreas de Estados Unidos, Europa, que pues ya deciden importar este tipo de café a sus regiones. Número 2, podemos utilizar el café orgánico. El café orgánico se cultiva de una forma más natural, sin añadir ningún componente químico ni pesticida. Solo debe cumplir con ciertos requisitos para obtener este sello de orgánico. Aquí pueden ver varios sellos. Dice USDA Organic. Eso es un sello orgánico para Estados Unidos. Este de la hojita que tenemos a la par es un sello orgánico para Europa y el de la par, que es Hass Certified Organic, es para el área de Japón. ¿Qué es en sí esto de los sellos orgánicos? Estas áreas de Estados Unidos, Europa y Japón tienen ciertas regulaciones para decir que el cultivo es orgánico, no solo desde que lo siembro y la producción de que no tenga pesticidas ni químicos, sino desde antes de que el café sea sembrado, la tierra debe mantenerse ya sea virgen o pasar por un proceso de desintoxicación. Cuando el café cumple con todos estos requisitos, se puede colocar el sello orgánico. Con estos sellos, en estas áreas, es más atractivo, como les comentaba, el café. Ya pueden colocarles un precio más alto y obviamente eso mejora las ganancias a nivel nacional y a nivel del productor en sí. Eso también, como estamos utilizando menos pesticidas y químicos, ayuda obviamente al medio ambiente. Y si lo combinamos con el café de sombra, tenemos muchísimos mejores resultados. Y número 3, también vamos a utilizar la economía circular. Se refiere a un enfoque sostenible que busca minimizar el desperdicio, aprovechar a lo máximo los recursos que tenemos disponibles. ¿Cómo puede ser esto? Número 1, podemos reciclar. Bueno, sí, compañera, pero yo no gasto mucho. Claro que sí gastamos. A veces estamos en el trabajo y hago una mitacita de café y no llevo una taza, ¿qué uso? Un vaso desechable. Entonces, tratemos de llevar nuestra taza, con eso ya hacemos un gran cambio. O si vamos a utilizar en caso extremo un vaso de papel, ese sí lo podemos reciclar, ese lo podemos agregar a nuestra composta y ya se puede utilizar como abono. También, no sé si hay mucha gente aquí que utilizan las cápsulas de café. Yo he probado y es muy rico y si tuviera para pagarlo lo haría, pero también es un gran contaminante. Una capsulita diaria, ¿y cuántas personas lo van a utilizar? Pues ya se vuelve un montón de basura y de desperdicio. Lo que pueden ver en esta imagen es una cápsula reutilizable. Solo se rellena del café que uno va a utilizar, se pone en la maquinita y ya nos da nuestro café. Y ya no estamos gastando una cápsula diaria, sino que si es de acero inoxidable, nos puede tardar por muchísimos años. También podemos utilizar el residuo del café para nuestras plantas, porque nos provee nitrógeno y fósforo que ayuda a nuestras plantas a florecer y a estar más bonitas. Les voy a dar un pequeño ejemplo
ejemplo de esto. Mi jefe, él siempre ponemos café en la oficina y él siempre está pidiendo el café y ya lleva un año haciendo eso y lleva fotos de sus jardines, están súper bellos y ha dicho que el residuo del café ha sido un antes y un después para sus jardines. Entonces podemos utilizarlo no solo en composta, sino directamente en la tierra. No sé si hay gente también que le gusta hacer cosas creativas con muebles o con ropa. Con los residuos de café pueden sacar una tinta y pueden teñir sus prendas o también pueden cuidar de sus piezas de madera. Entonces, después de todo esto ya nos dimos cuenta de que solo para tener una taza de café o expreso vamos a necesitar mucha agua. Pero si aún así le agregamos leche, vamos a utilizar muchísimo más agua. Entonces, por lo menos considero que si vamos a tomar café y vamos a tomar café con leche, pues tratar de ser más considerados de cómo vamos a hacerlo. Voy a hacerlo con mi taza, voy a hacerlo en un vaso, quiero hacerlo en una taza. Puedo hacerlo orgánico, sí puede ser un poco más caro, pero también voy a ayudar al ambiente. Todo esto es importante, compañeros, porque el ambiente es donde vivimos. Y por más cafecito rico que sea, tenemos que tener cuidado donde estamos viviendo. Y esto sería todo hasta el momento. Les agradecemos mucho su atención y espero que hayan obtenido algo de esta exposición. Y por lo menos que inviten al café. Algún día. Mire, yo creo que su trabajo está bien como una parte de un conocimiento general, pero hay un tema que cae en los campos de la contradicción, especialmente con la producción de café. Yo no estoy cuestionando que sacar la información de Anacafé es solo para sacar bondades y los beneficios que, entre comillas, se promueve con el cultivo del café. Yo soy un adicto al café. Adicto, así como desde niño. Y entiendo el escenario de si es bueno o es malo, el por qué tanta efervescencia en los temas cafetaleros en el país. Para empezar, históricamente, el café fue el que hizo efectivamente el escenario de tomar todas las tierras cultivables del país por manos de los agregados, específicamente en el tema de la expropiación de la tierra, efectivamente la iglesia en el tiempo de Justo Rufino Barrios. La tierra nunca regresó al campesino, casi el 43% de la tierra era un diseño efectivamente para el cultivo precisamente del café como tal. Hay, por ejemplo, los temas de migración ahorita hacia los Estados Unidos en una finca que no es la diferencia entre las fincas guatemaltecas, decía un campesino hondureño. Lo mismo que sucede aquí en Guatemala. Aquí un campesino que se dedica al corte del café, el trabajo del café, por eso se habla aquí de las garantías laborales de los campesinos. Y resulta, por ejemplo, decía, bueno, a nosotros se nos paga $1 diario por llevar un quintal, no digamos una mujer le pagarían menos porque dice que no lleva completo el quintal, hasta con ese tema. ¿Y qué significa precisamente el tener un ingreso donde lo que hay es efectivamente un tema que dista mucho de comprender, por ejemplo, en la migración, que tanto en Canadá como en los Estados Unidos los cortadores de café ganan 10, 8, $12 la hora en el corte del café? ¿Se pueden imaginar ustedes esa diferencia y esa brecha salarial existente? Cuando se habla efectivamente, si es que efectivamente el café trae bondades, por supuesto, pero ¿para quiénes? El hecho de que nosotros tengamos dinero para comprar un café todos los días, ese es un tema muy diferente al entender realmente cuáles son los beneficios de ocupar una parte toral, materialmente definida del concepto del país como tal, si eso realmente ha creado las condiciones de beneficio social, beneficios culturales o los beneficios económicos que debemos de alcanzar los guatemaltecos con las producciones agrarias del país.
Yo entiendo de que es un café sabroso, que hay café de altura, que vamos a tomar las distintas definiciones del café. Y también comprendo que faltó mucho que definir porque en la práctica, por ejemplo, el tema de el generar una política de exterminio a la roya del café, se definieron millones de quetzales de dólares en el país, y muchos agarraron el dinero y ni siquiera valoraron el hacer el corte porque ya tenían su ganancia como consecuencia de la corrupción en temas de que a quienes les va el dinero para alcanzar y desaparecer la rueda, a los grandes productores, a los exagerados productores, menos a los productores pequeños, que al final de cuentas su venta la hacen efectivamente esos grandes productores en la sumatoria de grandes quintales de café que lo exportan. Entiendo que hay café orgánico, que es una riqueza en este país y que ha tomado cuerpo en algunas comunidades, en Sololá, por ejemplo, en Atitlán, en Totonicapán, en Chimaltenango. Han habido precisamente como consecuencia de la unidad de muchos sectores en la producción del café orgánico como tal. Pero por demás decir, por ejemplo, que aquí lo anoté, por ejemplo, decía, ¿será que es una práctica sostenible y que maneja el café en función de colaborar con el medio ambiente? Es una contradicción cuando se define lo que después expuso la compañera en términos de la infección, de la contaminación, del uso del agua, el uso de los suelos, etcétera. Lo que quiero es decir, es preocupante que debe de tener en cuenta el alumno cuál es el concepto del uso de la tierra, la producción del café y los beneficios que trae al país. Si realmente esos beneficios a quiénes quedan, a los cafetaleros, a los dueños de la mitad del país. Entonces, por supuesto que Anacafé va a manejar los resultados como que somos la decencia más grande de la agricultura del universo. Pero bueno, esa es parte de lo que hay que ir manejando en ese tema. No sé si lo comprendieron, compañeros, pero me pareció interesante el hecho de que podamos o que se preste esto a tener polémica, discusión, que para esto es precisamente como se llama este escenario de la investigación que ustedes tienen como tal. Miren todo lo que se avanza solamente con la investigación en términos agrarios. O sea, el curso como tal debe tener por lo menos 2 semestres de derecho agrario, por lo menos. Y cuando esté la parte procesal ya se mirará otra situación. Pero me parece bien y felicitaciones, compañeros. A ver, ¿a quién le corresponde ahorita? Un aplauso, compañeros, un aplauso. Sería el grupo número 13, Ingrid, Johanna, ¿o no? ¿Quién es el grupo número 13? ¿Quiénes son los del grupo número 13? No, yo no sé de qué somos nosotros. Astrid. Sí, licenciado. Fíjese, licenciado, que nosotros todavía, las personas que van a exponer, 2 van en camino. Entonces, no sé si podríamos exponer la siguiente clase y ser el primer grupo en exponer, licenciado. ¿Qué número le corresponde a ustedes? El 13, ¿verdad? El 13. Vale, ¿y 14? ¿Está listo el 14? ¿Quién le corresponde al grupo 14? Brigitte Michelle Jauregui Rodríguez. ¿Qué nombró en ese? Brigitte Michelle. Sí, Brigitte. Michelle. Sí, buenas noches, licenciado. Sí, en un momento voy a empezar a presentar. ¿Cuál es el tema de ustedes? Sí, nuestro tema es elementos sanitarios de la producción agrícola en Guatemala. Es el grupo 14. Empiece.
Adelante. Sí, gracias, licenciado, por el tiempo. Mira bien. No sé si pueden ver ahí la presentación. Ahí, se puede ver. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 14 y vamos a exponer los elementos sanitarios de la producción agrícola en Guatemala. Escogimos este tema con el propósito de ver la importancia que tiene el aplicar estos elementos. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos. Entonces comenzamos, ¿verdad? Principalmente con el primer punto, la producción agrícola en Guatemala. Como bien sabemos, la producción agrícola es un pilar importante de la economía de nuestro país. Aporta alrededor del 10.8% del Producto Interno Bruto y emplea a más de la mitad de la fuerza laboral y proporcionada en 2/3 de las exportaciones, principalmente café, azúcar, banano y carne de res. Los 3 principales alimentos básicos de Guatemala son el maíz, los frijoles y el arroz. Acá podemos ver una gráfica de la importancia de la producción agrícola en Guatemala. Está distribuido la contribución del sector agropecuario al Producto Interno Bruto Nacional es del 10, como bien habíamos dicho, del 10.8%. Los principales productos agrícolas exportados es el cardamomo, banano, café y la palma africana, y también la caña de azúcar. Como siguiente punto, estaremos viendo la caracterización del sector agropecuario guatemalteco. Tenemos lo que es ganadería, avicultura, según datos del MAGA o Ministerio de Agricultura, Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 60% de la proteína animal que se consume en el país proviene de la avicultura. Hay cerca de 84 millones de aves, 56 millones en granjas, las cuales están tecnificadas, y 28 millones en granjas de traspatio. También vemos que está la porcicultura. La porcicultura guatemalteca, según datos del 2022 del Banco de Guatemala, aporta el 2.8% del Producto Interno Bruto Nacional y el 15.8% del Producto Interno Bruto Agropecuario. Y pues con esto genera más de 60,000 empleos directos y más de 200,000 indirectos. La bovinicultura, Guatemala cuenta con aproximadamente 3.3 millones de cabezas de ganado, el cual el 30% forma parte del hato lechero y el 70% del hato de carne. Según datos del MAGA del 2022, Petén es el departamento que mantiene la mayor producción de ganado nacional, con más de 1.8 millones de cabezas de bovino para la producción de carne y leche. También está la apicultura, que según un informe que realizó el MAGA en el año 2020, el sector de la apicultura logra involucrar un aproximado de 4,000 apicultores e indirectamente a otras 25,000 personas en esta actividad de producción y comercialización. El mayor comprador de miel de Guatemala es Alemania. En el 2020 importó el 63%, seguido de Costa Rica y España con un 7% cada uno. Entonces, es aquí en donde entramos en el tema de elementos para formar una política agrícola en Guatemala. En este caso, es al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentaciones a quien le corresponde atender los asuntos correspondientes en cuanto al marco jurídico
que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica. Y todo esto con el objetivo de mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional. Sabemos bien que gran parte de nuestra población rural que desarrolla la producción agropecuaria depende grandemente de la misma, ¿verdad? Para poder alcanzar los niveles de la canasta básica y muchas veces no poseen otra fuente de ingresos. Estas familias se encuentran en situación de pobreza y de pobreza extrema, con lo cual se debería de considerar, ¿verdad?, tener iniciativas de ley o alguna reforma para poder apoyar a este sector. Y el gobierno, ¿verdad?, tiene la obligación de intervenir con estos problemas para mejorar las condiciones biofísicas, ya sea de sus parcelas, la aplicación de la tecnología, la gestión institucional de apoyo y el trabajo en condiciones dignas. Se tiene que formular y ejecutar la política de desarrollo agropecuario de los recursos, estos últimos, de los recursos hidrobiológicos. Estos últimos son los que se realizan en una coordinación con el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales, diseñando una política para el manejo del recurso pesquero del país y de conformidad con la ley. Los elementos para formar una política agrícola en Guatemala, como primer punto, es importante proponer y velar por la aplicación de normas claras y estables en materia de actividades agrícolas, pecuarias y fitosanitarias. Se tiene que definir en conjunto con el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales la política de ordenamiento territorial, así como la utilización de las tierras nacionales y promover la administración en la ejecución de esta política. Junto con el Ministerio de Educación, formular la política de educación agropecuaria ambientalmente compatible, promoviendo la participación comunitaria. También es importante diseñar en coordinación con el Ministerio de Economía las políticas de comercio exterior de productos agropecuarios y de los recursos hidrobiológicos, estos últimos en lo que le atañe. Impulsar el desarrollo empresarial de las organizaciones agropecuarias, pecuarias e hidrobiológico, esta última en lo que le atañe para fomentar el desarrollo productivo y competitivo del país. También es importante desarrollar mecanismos y procedimientos que contribuyan a la seguridad alimentaria de la población, velando por la calidad de los productos. Y por último, ampliar y fortalecer los procedimientos de disponibilidad y acceso a la información estratégica a productores, comercializadores y consumidores. También es importante ejercer el respectivo control, supervisión y vigilancia en la calidad y seguridad de la producción, importación, exportación, transporte, registro, disposición y uso de productos plaguicidas e internacionalmente aceptados. Ahora bien, ¿qué son las buenas prácticas agrícolas? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, por sus siglas en inglés FAO, las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de prácticas aplicadas al área que permiten prevenir, anticipar y evitar riesgos o controlarlos, teniendo en consideración tanto la salud de los trabajadores como de las personas que consumen los alimentos, al contar con los registros respectivos del proceso de producción. Y es importante la implementación de las buenas prácticas agrícolas en el sistema de producción, ya que con ellas reforzamos los métodos agrícolas responsables, desde la selección del lugar
y la preparación del terreno hasta la cosecha y la manipulación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, para la agricultura y la alimentación, FAO, las buenas prácticas agrícolas aplican los conocimientos disponibles para abordar la sostenibilidad medioambiental, económica y social de los procesos de producción y postproducción en las explotaciones, lo que da lugar a productos agrícolas seguros y saludables. En este caso, mi compañera Elizabeth, va a continuar con la presentación. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias. Antes de empezar a ver los pilares fundamentales, quisiera que regresara a la diapositiva 14, por favor. Bueno, entonces dice qué son las buenas prácticas. Aquí tenemos inocuidad en la calidad. Cuando nos dicen inocuidad en la calidad, quiere decir que no nos va a dar ningún daño, pues, en la producción, ¿verdad? ¿Por qué razón? Cuando decimos buenas prácticas agrícolas en la inocuidad, porque muchas veces los agricultores pues no tienen esa como capacidad, no están capacitados, mejor dicho, para tener esas cosechas en buen estado. Muchas veces pues no nos vamos a tomar el ejemplo del tomate. Pues el tomate, sabemos que el tomate pues tiene bastante cuidado, también necesita bastantes químicos. Resulta que si ellos pues no van adecuando de una manera, también sabemos que el tomate, aparte de que tiene mucho químico, tiene un proceso para poder estar a la venta. Por ejemplo, podríamos decir, si tiene 8 días de haberlo fumigado, pues en esos 8 días podríamos decirle que desintoxicarse ese fruto. Entonces, si ellos no realizan una buena práctica, el daño nos lo va a realizar a nosotros. Sabemos que los químicos nos pueden dañar nuestros organismos. No se va a ver ahora, pero sí se va a ver en el transcurso del tiempo. Y es por eso que ahora muchos padecemos de enfermedades que en algún momento pues no se padecía. También podemos decir que antes pues las tierras, ¿cómo se llama? Eran vírgenes, podríamos decir, no necesitaban ningún producto químico. Ahora sabemos que todos los alimentos necesitan ese producto químico, porque las tierras pues ya están acostumbradas a todo ese químico que se les va dando. Entonces, si usted siembra podríamos decirle, un grano de maíz en esta tierra, pues nos va a germinar lo que es una planta, pero no nos va a dar ese fruto que todos pues queremos en el mercado. Nosotros buscamos es una mazorca grandísima, ¿verdad? O queremos una gran zanahoria. En los casos contrarios, lo que teníamos eran pequeños frutos, pero sin tanto químico. Es por ello que es importante tener una buena práctica. También tenemos lo que es la protección del medio ambiente. Entre más contaminamos nuestro medio ambiente con estos químicos, pues sabemos que a la hora de estar fumigando nuestros productos, esa evaporización va hacia nuestro, podríamos decir, va hacia la capa de ozono, y esto va a producir pues daños a nuestro, no solo a todos nuestros organismos, porque sabemos que los rayos ultravioleta al tener una capa de ozono pues que no nos cubre tanto,
vamos a tener lo que es el efecto invernadero. Luego de eso, pues también sabemos que dice aquí reducción del uso de los químicos. Ahora pues ya no podemos decir que no vamos a utilizar químicos, porque pues todo lo que, toda nuestra producción, las cosechas necesitan químicos, pero es importante también tener lo que es el uso adecuado de estos químicos. Tal es el caso, podríamos decir que el uso necesario de químicos es cuando hay plagas en nuestras plantas, ¿verdad? Si a estas nuestras plantas, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo del pepino. El pepino, pues, normalmente, si no se le aplica ningún químico para matar lo que serían las plagas, pues nuestro pepino no nos va a dar. Entonces, está tan acostumbrada nuestras plantas de tener estos químicos como ayuda, entonces es necesario, pero también tenemos que tener un uso adecuado. Si necesitamos para las plagas, pues tratar de la manera posible de no utilizar estos herbicidas, porque estos herbicidas sabemos que sí nos van a ahorrar el trabajo en no estar, podríamos cortando las malezas. Entonces, lo que hacemos es aplicarles los herbicidas, pero no sabemos el daño tan irreversible que hacemos a la tierra. No solo le estamos quitando todos los nutrientes naturales que tiene nuestra planta, como también es hacer ese daño pues al medio ambiente que le estamos generando. Y también no nos damos cuenta que al quitarle esos nutrientes de nuestra planta, pues nuestra producción pues va a tener químicos. Entonces es importante que tomemos conciencia de ellos. Y finalmente aquí nos dice asegurar el bienestar de las personas. Es como ya les había dicho, ¿verdad? Entre menos químicos utilicemos, menos daño le vamos a dar a nuestro organismo. Continuemos, por favor, compañera, con los pilares fundamentales de las buenas prácticas. Es como ya les había dicho, ¿verdad? En el cuidado de los alimentos, garantizar el consumo de un producto sano es decir, la libre para el consumo, es lo que les había comentado, ¿verdad? Que entre menos tengamos que aplicarle lo que son químicos, pues va a ser mejor nuestra producción. Ustedes se han dado cuenta que no sé si alguno de ustedes ha ido a las aldeas, pues las aldeas consumen pues lo que es hierbas puras, y podríamos decir que ellos están más sanos que nosotros porque pueden todavía obtener lo que sería podríamos decir que está un poco menos contaminado nuestro. Peligros físicos, pedazos de vidrio. Pues ya cuando nosotros tenemos lo que son pedazos de vidrio, a la hora pues de estar utilizando nuestras herramientas, no solo vamos a dañarnos nosotros mismos, ¿verdad? Peligros químicos, es lo que ya les había comentado, todo lo que los químicos nos pueden generar. Peligros biológicos, virus, bacterias, parásitos, hongos. Eso es lo que normalmente pues tienen nuestras plantas, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos cuidados, pues también no tenemos las herramientas o el adecuado para realizar todas estas prácticas, pues también a nosotros nos puede afectar un virus, una bacteria, porque muchas veces los agricultores, como les digo, no tienen las herramientas adecuadas. Entonces el uso de ellos pues es como va, ¿verdad? No tienen los protectores necesarios, entonces ellos también pueden dañarse. Identificar y prevenir que estos peligros se integren en los productos. Y tenemos la segunda, por favor. Cuidado y manejo. Esto es algo tan importante, sabemos todos, ¿verdad? Cuidado y manejo del ambiente. Muchas veces nosotros
no somos conscientes en el cuidado del ambiente. Todos decimos, lo dejamos como para la tercera persona, porque yo no necesito cuidar el ambiente. Sabemos que nuestro medio ambiente es la casa donde yo vivo. Y si usted tiene sucia la casa, pues entonces imagínense cómo es que va a vivir. Entonces nosotros estamos viviendo en este ambiente y en la cual tenemos que cuidarla día con día. Con el hecho de que usted deposite su basura en su lugar, ya está contribuyendo al medio ambiente. Entonces tenemos acá, se refiere a la preservación y cuidado del agua, arbustivas, insectos benéficos y barreras naturales dentro del predio agrícola. Entonces, en este caso, cuando tenemos muchos químicos, lo que hacemos es extinguir lo que serían las abejas. Ustedes saben qué tan importantes son las abejas, son polinizadoras y últimamente pues ya no están estas pequeños insectos por tantos químicos. Dice acá seguridad laboral. El cuidado de la salud de los agricultores, sean campesinos o operarios agrícolas dentro del predio, uso de las herramientas, equipo de protección, personal adecuados para su trabajo, constante capacitación. Y es lo que le comentaba, ¿verdad? Es lo que ellos necesitan, pues, estar capacitados tanto para que, pues, ellos puedan tener una producción bastante sana y también ellos también tener el debido cuidado en el manejo de los químicos, porque sí lo vamos aprendiendo conforme, si tal persona lo utilizó de esta manera, pues yo lo voy a utilizar de esta otra manera, y entonces me van recomendando aquí y allá. Y si la otra persona le funcionó, entonces va como a las recomendaciones, pero puede ser que en algún momento en esas recomendaciones pues sean erróneas, ¿verdad? Por eso es importante que se capaciten a los campesinos. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Elementos de las buenas prácticas agrícolas. Agua es un insumo fundamental para la producción agrícola y desempeña un papel importante en la seguridad alimentaria. La agricultura de regadío representa el 20% del total de la superficie cultiva y aporta un 40% de la producción total de los alimentos en todo el mundo. Entonces todos sabemos que es tan importante el agua, por lo cual si no nos ponemos a pensar que nosotros necesitamos también, no solo para el consumo de nosotros mismos, también necesitamos para nuestras plantas. Y si seguimos talando los árboles como vamos, pues difícilmente tendremos no solo el agua para nosotros, como también para nuestros alimentos. Materia orgánica. Es un componente de gran relevancia en el desempeño de dichas funciones, ya que constituye una fuente de carbono que promueve el crecimiento de la planta y los organismos del suelo. Nutrientes. Entonces, nosotros podemos tener nuestra materia orgánica en nuestros hogares. Siempre vamos a tener lo que sería la materia orgánica. Es importante que aprendamos a utilizarlas, ¿verdad? Porque estas materia orgánica, cuando utilizamos en nuestros alimentos, preparamos nuestros alimentos, nosotros siempre vamos a generar lo que sería la cáscara de cada una de las verduras, y entonces nosotros podemos tener nuestra materia orgánica. Si nos ponemos a realizar nuestras siembras, podemos obtener nuestro propio huerto. Entonces, todas estas materias lo podemos reutilizar, no solo lo reutilizamos, y también podemos crear nuestros propios alimentos. Salud, higiene del personal. La única forma es a través de la educación continua de todo el personal, supervisión, higiene personal adecuado
lavado de manos y lo más importante, que el personal se encuentre en buen estado de salud. La capacitación es importante ya que debe de asegurarse que los trabajadores estén en constante capacitación de higiene y salud. Para esto deberá de tener un programa de capacitación. Sabemos también cómo es que los virus, pues a través del tiempo, pues van a ir evolucionando, y es por eso que necesitamos pues una constante preparación, porque si vamos a utilizar el mismo químico que utilizamos para unas ciertas plagas, pues a la larga sí pueden ser que evolucione, y estos monos, puede ser que se vuelvan inmunes a estos químicos. Limpieza y mantenimiento de los utensilios. Usar equipo de recolección de forma adecuada y mantenerlo lo más limpio posible. Mantener los envases de cosecha limpios y en buen estado. Los envases y costales no deben de estar rotos o deshilados para evitar presencia de pedazos de plástico en el producto. No solo es importante tenerlos limpios porque por higiene, ¿verdad? Sino que sabemos que si ya utilizamos todo este material para un químico y poder utilizarlo con otro químico, puede ser que hagamos un contraste, puede ser que en el ¿cómo se llama? En el futuro, en vez de ayudarnos, nos pueda perjudicar, ¿verdad? Porque si se quedan esos residuos químicos unidos a otros residuos, a otros químicos, nos puede crear algo que no es lo que es. Contaminación física. En cualquier objeto, envase, plástico, bolsa y todo tipo de material producido por el hombre que flotan en el agua de los ríos, aguas y otras fuentes de agua. Es tan triste, ustedes se han dado cuenta que es tan triste como es que cuando hubo la pandemia, ¿verdad? Nosotros no podíamos salir, entonces en ese tiempo nuestras playas estuvieron tan limpias, y miren que sin la presencia del ser humano en las playas, nuestras playas estaban limpias, pero nomás pudimos salir, fuimos a contaminar esas playas como pudimos y empezaron a flotar. Todo lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que hay en nuestras playas. ¿Cómo evitar la contaminación física? No ingresar botellas de vidrio o dejar pedazos de madera en el campo de cultivo. Mantener el campo de cultivo limpio, sin basura. Mantener las prácticas de higiene personal, tales como no comer, fumar en el campo, cubrirse el cabello y no utilizar joyas. Contaminación química. Los químicos como el herbicida son altamente perjudiciales. Eso es lo que ya les había comentado, ¿verdad? Que los herbicidas sí les ahorran trabajo a los campesinos, pero lo que realizan a la tierra pues es bastante dañino. ¿Los podemos pasar a la siguiente? Rastreo. Capacidad de conocer el origen del producto a través del sistema de rastreo. El empresario puede conocer quién lo cultiva, en qué zona se cosecha, cuánto fue cosechado. El rastreo se debe hacer por el agricultor, que es quien debe llevar un control y registro de producción en un sistema de codificación del producto. Llevar un registro con información como fecha de cosecha, cantidad de producto cosechado, a qué empresa se entregó el producto. Codificación. El código es el mecanismo que nos permite identificar el producto de uno mismo y lo. ¿Cuáles son los beneficios de implementar las buenas prácticas agrícolas? Mejorar la calidad de los alimentos, proteger el medio ambiente, aumentar la productividad, reduce los costos, mejorar la salud de los agricultores, aumentar la rentabilidad, mejorar la imagen de la marca, proteger la biodiversidad, cumple con los estándares internacionales, contribuye al desarrollo
La siguiente, por favor. Conclusión. Es de suma importancia impulsar reformas o iniciativas de ley en la que exista más apoyo e inversión en el sector agropecuario en nuestro país, ya que aún sin tener el apoyo que debería de tener por parte del gobierno, este sector representa un porcentaje importante en nuestra economía. Hemos visto tan solo una pincelada del trabajo arduo que conlleva ser agricultor y que es una actividad que ayuda no solo al sostenimiento económico, sino también es fuente de alimento, y aunque en los últimos tiempos se han implementado nuevos programas, el acceso financiación pública para actividades productivas en zonas rurales sigue siendo débil. La agricultura recibe solo el 6.5% del crédito bancario nacional desde el 2011. La institución más relevante que administra el crédito rural es Banrural, un banco público-privado de desarrollo rural creado en 1997. Al recibir más apoyo, no solo mejora la economía a nivel regional e internacional, sino también ayudará a un gran número de familias y personal que se dedica a esta actividad económica que irónicamente siendo tan esencial que debería recibir mayor retribución económica, no la recibe, y más bien beneficia a muchos artistas que elevan los costos al doble o triple para el enriquecimiento de ellos. Miren, cuando ustedes se pudieran dar cuenta, cuando había bloqueo, pues todos sufrimos, ¿verdad?, de la falta de verduras. El precio de las verduras se fue hasta las nubes. Entonces, sabemos que es tan importante todo lo que los campesinos realizan, por lo cual debería haber una mayor, como les dijera yo, mayor enfoque y mayor recursos hacia ellos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bien, aquí tengo muchas observaciones, pero el tema es, por ejemplo, cuando se habla aquí de la necesidad de tener un sistema sanitario en la producción agrícola. Y como efectivamente lo definen aquí los compañeros, el ministro, el MAGA, tiene la obligación de generar todo un escenario legal que garantice la producción agrícola, pecuaria, hidrobiológica, mineral y etcétera. Esa es una razón fundamental del ministerio. Ahora, sí quiero, por ejemplo, cuando se habla en extremo, con este país como que fuéramos Holanda, Suecia, Noruega, cuyos productos son codificados. ¿Qué se requiere para codificar productos? El problema no es alcanzar a la comprensión de la codificación de preguntas. El tema es que tenemos 7.5 millones de personas en pobreza que no tienen acceso a la tierra, ni a la educación, ni a la cultura. Entonces se queda muy triste el tema de un futuro escenario de que puede alcanzar, por supuesto. Yo creo que aquí hice la vez pasada una observación. Me llama la atención aquí, por ejemplo, que nosotros tenemos que ver, les dije, lo que son las actividades agrarias, y entre esas está efectivamente la ganadería. Y la ganadería pues se deriva en ganadería porcina, caballar o bovina, ovina, hay escenarios porcinos, mular, etcétera. Hay la necesidad de entender que las actividades agrarias también están precisamente en los bosques, la silvicultura. Y aunque haya, por ejemplo, bosques de, 400 o 300 caballerías de tierra que fueran sembradas con árboles hace 20 años y hoy los quieren cortar como que fueran cebollas y sacarlos del país, porque es privado absolutamente todo, no importa
que podamos dejar pelón el tamaño de un departamento para generar este. El tema sigue siendo en la oscuridad que los guatemaltecos podemos alcanzar a comprender metateoría y un poco, pero por supuesto que el trabajo de las compañeros, por ejemplo, y es la verdad, si nosotros desaparecemos las especies, desaparece el ser humano. Si desaparecemos las abejas, se desaparece absolutamente la fauna de cualquier lugar. Si se desaparece el colibrí, igual. O las hormigas, todos llevan escenarios de ir en una dinámica de diversificación biológica, bionatural, en toda la existencia de la calidad y capacidad que tenemos que tener del escenario rural. Entonces, a mí cada vez que se llama, por ejemplo, la comodidad que manda precisamente, y lo digo con todo lo que puedo, la Organización Nacional, la ONU como tal, en temas de asesoría, de excedentarios en el país, es la misma historia hace 30 años, no pasar de que el otro solamente produzca 5 cebollas más. O traer en el escenario, por ejemplo, lo que ya se ha discutido aquí, el tema, por ejemplo, de la rosa, la siembra la quema de la foresta, la quema de árboles. Un campesino no puede vivir sin tener energía, necesita de botar un árbol para tener energía, para calentar las tortillas, frío, qué sé yo. Aquí hay lugares en Guatemala, especialmente en la parte de los Cuchumatanes, donde uno para lavarse la mano se hace con agua caliente, no se puede siempre lavarse con manos con el agua fría, o la boca, no se puede. Se requiere tener los temas de la combustión. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, la sanidad de la producción agrícola y pecuaria, porque aquí no metimos a hablar de ganado porcino, aquí hablamos de ganado porcino, hablamos del ganado caballar, mular, etcétera, etcétera. Yo creo que en una oportunidad, y aquí voy a cerrar, solo para tener en la cabeza, y ya lo expliqué en una oportunidad acá, y lo pueden buscar en cualquier cuestión de YouTube, en cualquier cuestión de la red. Yo vi ahí, por ejemplo, en Beijing, un edificio como de 11 niveles, en el mero centro de Beijing, en el mero centro, 1.500.000 cerdos. ¿Se pueden imaginar esa producción pecuaria lo de adentro de una ciudad? Deja de ser hasta rural. Yo creo que sale del campo del tema agrario porque lo estamos urbanizando. Y hablamos, por ejemplo, en las medidas sanitarias que se deben aplicar en un edificio de esa naturaleza. Yo creo que ningún trabajador puede entrar a ese edificio sin botas y sin mascarilla. Y eso es solo por plantearme algo. Pero si ustedes van a las producciones, por ejemplo, las grandes polleras en este país. Entonces, realmente nos quedamos observando el análisis que estamos discutiendo aquí sobre los monstruos empresariales y no sobre la sustentabilidad total de la necesidad de buscar el desarrollo para toda la nación, que eso va implícito el desarrollo del campesino pobre. Entonces, voy a dejar ahí la clase, ya abordamos bastante, vamos adelantados. Esperamos que la otra semana tengamos la cuestión de los grupos para dedicarnos específicamente a lo que es la parte del examen final, que todo esto que estamos viendo es parte de ese escenario. De mi parte, buenas noches y muchas gracias por su atención, compañeros. A menos que... Buenas noches, maestro. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Buenas noches.